Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión visitamos el subreddit ProRevenge. OP nos deja un resumen de su historia. Una compañera de trabajo me acosó por tener implantes, que me hice porque tenía células cancerosas. Me defendí, me denunció a recursos humanos por hacerlo, pero conseguí que un montón de colegas escribieran declaraciones de todas las veces que me acosó y al final la despidieron. Una colega trató de que me despidan por mis implantes, así que usé una carta de reversa. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi madre falleció de cáncer de mama, y como mis 2 abuelas también habían fallecido por esta causa, fui a un especialista para que me hicieran una revisión. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis pechos y que podía convertirse en cáncer en cualquier momento. Me dijeron que tenía estas opciones. Podía someterme a revisiones periódicas cada 3 o 4 meses hasta que se convirtieran. Me dijeron que el riesgo de que las células se volvieran cancerosas era muy alto debido a los antecedentes familiares, pero también podía ser que no se conviertan nunca, por lo que me sometería a estas revisiones sin motivo. Podría hacerme una sola mastectomía en el pecho con las células malas, pero tendrían que vigilar el otro, así que seguiría necesitando revisiones periódicas para el otro pecho. Podría hacerme una mastectomía y extirpar todo el tejido mamario, eliminando básicamente el riesgo. Opté por la mastectomía. Es cierto que era la opción más drástica, pero después de ver de lo que le hizo a mi mamá y a mis abuelas, no quería arriesgarme. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me dijeron que deberían ser bastante menores. No fue así, y me quedaron 2 cicatrices enormes, rosadas e irregulares a cada lado de mis pechos, cada una de ellas de unos 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho, que me hicieron entrar en una grave depresión hasta el punto en que ni siquiera salía de mi departamento porque no quería que la gente me viera. Tiré mis espejos ya que me ponía físicamente enferma al mirarme. Fui a un terapeuta que me sugirió una cirugía plástica. Dijo que normalmente no aconsejaría eso, pero que estaba claro que era algo con lo que estaba luchando y que quizás nunca lo superaría, y él podía ver la razón por la que luchaba con ello. Admito que el terapeuta me envió solamente a preguntar por la reducción de las cicatrices. El cirujano plástico me sugirió una crema, tratamiento láser o implantes. La crema no funcionó y el láser era caro y arriesgado, así que opté por los implantes. Mis pechos naturales eran una copa F, así que opté por una doble D, es ligeramente más chica. Desde entonces mi salud mental mejoró y me siento bien con mi aspecto. Mi confianza ha aumentado, así como mi autoestima. Sé que no debería darle tanta importancia a mi aspecto, pero no exageraba con esas cicatrices enormes, de color rosa brillante, irregulares, elevadas. Realmente horribles a la vista y odiaba verlas. Ahora están bien escondidas y apenas se notan. En la actualidad tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me va mucho mejor que antes. Mi compañera de trabajo, Jill, se enteró de que me había operado los pechos, pero no del motivo. Cuando me escuchó hablar con una amiga que me conoce antes de la operación, estábamos planeando unas vacaciones y ella hizo una broma sobre que yo iba a estar en un avión con mis implantes. Ahí Jill lo escuchó. Al final del día, toda la oficina sabía de mi operación, pero no el motivo, y media docena de personas confirmaron que Jill se los había contado. Durante los siguientes meses, Jill hizo muchas bromas y comentarios sobre mis pechos a mis compañeros de trabajo, cuando yo no estaba escuchando. En un momento dijo que tenía más plástico que Barbie y me llamó falsa en 2 sentidos. Un amigo de la oficina me dijo que Jill en un momento se refirió a mí como un saco de silicona. Eso yo no lo escuché. No sé cuál era su problema exactamente, pero en un momento ella mencionó el Servicio Nacional de Salud. Así que supongo que Jill pensó que me había hecho los pechos gratis con la salud pública. Me hice la mastectomía con el Servicio Nacional de Salud, pero la terapia y los implantes fue atención médica privada. Le pedí que dejara de hacerlo más de una vez, pero por desgracia los lugares en los que había hablado con ella eran lugares como el ascensor y el baño de mujeres, donde no había cámaras. Y Jill siguió haciendo comentarios sin importar las veces que le pedí que no lo hiciera. No era todos los días, pero escuché al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Llegué a mi punto de quiebre, cuando Jill, algunos otros compañeros de trabajo y yo estábamos almorzando. Me refería a algo como superficial, y Jill dijo: «Tú sabrás todo acerca de ser superficial», mientras hacía un gesto a mi pecho. Me enojé. Dije: «¿Sabes por qué tengo esto?
Hace unos años, los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me aconsejaron que me hiciera una mastectomía y me quedaron unas cicatrices enormes y feas en el pecho. Fui a ver un terapeuta que me envió a un cirujano estético y él me aconsejó que me pusiera implantes para ocultar las cicatrices y lo hice solo para poder mirarme al espejo sin llorar. Así que tal vez la próxima vez que quieras juzgar a alguien por hacerse una cirugía estética, deberías preguntarle primero por qué se la hizo. Y sintiendo que era un momento para dejar caer el micrófono, recogí mi comida y me fui. Durante el resto del día, un tercio de mi oficina se acercó a mí para ofrecerme su apoyo, y el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que estaba actuando como una cualquiera. Les contesté que Jill estaba actuando como una cualquiera mucho antes que yo. Entonces recibí un correo de recursos humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente. Llamé para pedir aclaraciones y mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Esto es aparentemente un término norteamericano y tiene poco peso en Inglaterra, pero es lo que se me dijo por teléfono. Conocí a la persona que firmó el correo electrónico y con la que había hablado. Se llamaba Debbie y era amiga de Jill en recursos humanos, así que estaba bastante segura de quién me había denunciado. Me di cuenta de que si esto ya se había enviado a recursos humanos, necesitaba toda la munición posible, así que me puse a recopilar información. Como Debbie había tratado conmigo hasta el momento, era seguro asumir que ella sería la persona que revisaría la queja hacia mi persona, y si eso era cierto, estaba en problemas. Sin embargo, recordé vagamente una sección sobre los reclamos que figuraban en mi contrato cuando me contrató la empresa. Hojeé el contrato y vi una parte en la sección de reclamos que decía que estaba autorizada por contrato a solicitar un cambio de revisor si consideraba que el revisor asignado era parcial. Se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y subrayé esa parte. Luego envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo a través de Facebook y les dije básicamente: Recursos Humanos quiere verme. ¿Alguno de ustedes recuerda a Jill insultándome en la cara y está dispuesto a escribir y firmar algo diciendo lo que escuchó y cuándo? No todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, porque Jill da miedo en la oficina por su amistad con Recursos Humanos y la directiva, pero unas 20 personas estaban dispuestas a ayudarme. Recordaba más o menos las fechas de cuando le había pedido a Jill que se detuviera, las 4 peticiones en los últimos meses. Algunos momentos eran fáciles de adivinar porque habían ocurrido en mi descanso o cuando llegué al trabajo, y los escribí todos, junto con la hora aproximada de cuando ocurrió el enfrentamiento en el comedor y una lista de nombres de quienes estaban ahí. A la mañana siguiente llegué al trabajo un poco antes. Me reuní con todos los que habían mandado mensajes y la mayoría de ellos pudieron darme una carta impresa y firmada. Algunos no llegaron a tener una, pero no importa, no son palabras exactas, ya que hay 16 cartas para resumir, pero lo esencial era: mi nombre es, trabajo con Jill y OP, la fecha tal, del día tal, a las horas aproximadas, hablé con Jill, durante la cual se refirió a OP como insulto. Me pareció inapropiado, ya que estaba directamente relacionado con el aspecto de OP, y estoy dispuesto a dejar constancia de que Jill ha estado hablando de OP en el lugar de trabajo de la misma manera desde hace 3 meses, causándole malestar y creando lo que considero un entorno de trabajo hostil. Firmado, su nombre. Terminé con unas 16 cartas, todas de diferentes personas, y una de ellas había estado en el comedor cuando tuvimos la discusión con Jill. Algunos incluso tenían listas con puntos de todo lo que Jill les había dicho sobre mí o sobre otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de muchas personas. Aparentemente hizo comentarios sobre el peso de un compañero de trabajo y algo sobre la nariz de otro compañero. Todo se puso en las cartas. Hay unas 45 personas en la oficina, así que aunque 16 no es la mayoría, sigue siendo una cantidad considerable. Las cartas no eran muy largas, la mayoría eran solo de un párrafo, pero tenían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Me llevé las cartas de los compañeros de trabajo, la fotocopia de la página de mi contrato y mi fecha y horas en una carpeta pequeña. Llegué allí y Debbie era la que supervisaba la entrevista. Se levantó de su mesa, dispuesta a llevarme a otra sala. Inmediatamente me dirigí a la otra trabajadora de Recursos Humanos que estaba allí y le dije: ¿entonces mi reunión es contigo? Debbie dijo: no, tú estás conmigo. Le contesté que eso no me parecía, ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial, y mientras decía esto,
Saqué la página del contrato en mi carpeta. Debbie lo leyó. No dejé que ella agarrara el papel cuando había una trituradora tan cerca y dijo que ella podía ser imparcial. Le contesté que no era mi intención molestar, pero que sabía que la persona que estaba al otro lado de la queja era su amiga y que mi contrato decía que podía tener un supervisor imparcial. Debbie fue a buscar al supervisor. El supervisor me pregunta cómo sé que Debbie no puede ser imparcial, y le digo que sé que Jill había hecho la queja y que es amiga íntima de Debbie. Le preguntó a Debbie si eso era cierto, a lo que ella solo respondió: puedo ser imparcial. El supervisor respiró hondo, pidió al otro representante de recursos humanos que le acompañara y los 4 fuimos a revisar la queja. Le di las gracias por ser tan comprensivos. Me preocupaba haber sido una molestia. Debbie sacó la queja y los 3 la revisaron conmigo. Debbie puso una cara de desagrado toda la entrevista, ya que había previsto que me despidieran, o al menos dar la recomendación de que lo hicieran. La entrevista fue más o menos así. Duró más de media hora y me hicieron las mismas preguntas, pero formuladas de diferentes maneras, así que esta es una versión drásticamente condensada. Dijiste que crees que Jill te denunció. ¿Por qué es esto? Jill ha tenido un problema conmigo durante unos 3 meses. ¿Por qué no acudió a nosotros cuando se dio cuenta que Jill tenía un problema? Porque yo no tenía ningún problema con ella. ¿Qué problema tiene Jill contigo? Hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me operaron para extirpar el tejido, eliminando así las células y el riesgo. Después de la operación, me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Acudí a un terapeuta por baja autoestima y depresión. El terapeuta me sugirió un cirujano plástico que me sugirió implantes mamarios para cubrir mis cicatrices. Todo esto figura en mi historial médico, del cual tienen una copia en mi expediente y todo mi permiso para revisarlo. Jill se enteró de mis implantes, pero no sabía la causa. Tuvo un problema con mis implantes y decidió comunicar este problema a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué cree que esto es cierto? Aquí hay 16 declaraciones firmadas, todas de diferentes compañeros de trabajo, que testifican que Jill dijo a toda la oficina que me había puesto implantes el día que se enteró y que desde entonces ha tenido comentarios sobre mis implantes con frecuencia. Tienen citas de lo que Jill les dijo al respecto y fechas y horas aproximadas. Fechas y horas aproximadas. Nadie sabía que esto llegaría a tal extremo, por lo que nadie tomó nota de cómo ni cuándo ocurrió. ¿Qué suceso o sucesos cree que condujeron directamente a esta denuncia de acoso? Para mí, el acoso comenzó cuando Jill le contó a todo el mundo lo de mis implantes, sin mi consentimiento. Pero en cuanto a la denuncia presentada contra mí, probablemente sería por lo que ocurrió ayer en el comedor. Jill hizo un comentario sobre mi superficialidad mientras hacía un gesto a mis pechos, y yo le respondí dándole una versión abreviada de mi historial médico relevante, terminando con un comentario sobre la importancia de considerar la historia completa. Hay cámaras en el comedor, así que estoy segura que podrán encontrar esa conversación. Admito que podría haber manejado mejor la situación, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner un alto. Aquí hay una lista de nombres de personas que también estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluidas Jill y yo. Una de estas personas también está en estas cartas y ha escrito su relato de la conversación y lo ha firmado. ¿Había tenido una conversación con Jill antes de esto en relación a sus comentarios sobre usted? Varias, espaciadas en los últimos 3 meses. En cada ocasión le comuniqué que me sentía incómoda y molesta con los comentarios que hacía y que le agradecería que por favor dejara de hacerlo. Que usted sepa, ¿se le informó a Jill de su antiguo cáncer en algún momento de este tiempo? No se mencionó en la conversación con mi amiga que ella escuchó. Y no se lo dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar su acoso sexual. El supervisor se levanta y dice: creo que terminamos. Me da la mano y me manda de vuelta a mi mesa, que tendré noticias suyas después de que haya revisado las pruebas y hayan tomado una decisión sobre el caso. Volví a mi mesa, saqué mi CV y me preparé para empezar la búsqueda de empleo nuevamente. Pasa aproximadamente 1 hora, y entonces el colega que escribió una de las cartas y que estaba en la conversación en el comedor es llamado para una reunión con recursos humanos. Vuelve 10 minutos después. Llaman a las otras personas que también estaban en la conversación del comedor, una por una, excepto a Jill.
Todos se van durante unos 10 minutos y luego vuelven. Notifican a otro compañero de trabajo que Recursos Humanos quiere verlos. Después llaman a las personas que escribieron cartas pero que no estuvieron en el suceso de ayer, una por una. Y cada una de ellas se ausenta unos 10 minutos, algunos más y otros menos. Hacia las 3:30 parece que todos los que escribieron una carta o estuvieron en el comedor han sido entrevistados. Entonces, finalmente llaman a Jill. Se va unos 30 minutos y vuelve furiosa. Me mira fijamente mientras trabajo, pero la ignoro. A las 4:30 vuelven a llamar a Jill a Recursos Humanos. A las 5 de la tarde todo el mundo se va o se prepara para irse. Cuando Jill vuelve a entrar a la oficina, me mira fijamente todo el tiempo que limpia su escritorio. A continuación empieza a decir a todo el que quiere escuchar que hice que la despidieran mientras esperaba el ascensor. Me llega un correo de Recursos Humanos. Mi caso está cerrado. OP edita para agregar. Edito para añadir que, independientemente de mis razones para poner mi implante, no debería haber sido acosada por ellos. Simplemente es relevante ahora porque hizo que Jill se vea como una verdadera idiota, que probablemente sea la razón por la que me denunció. Y aquí llegamos al final de la historia de OP. Honestamente, no me parece tanto una historia de venganza. Más parece que Jill sufrió las consecuencias de sus propias malas acciones. Y al parecer no era solo con OP, era con todos los compañeros, ya que estaba tan confiada de poder salirse con la suya al tener relaciones con Recursos Humanos y los altos mandos de su empresa. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Has estado en alguna situación similar o has visto alguna? Creo que todos hemos visto a lo que en inglés se llama los cry bully, o en español que serían como los que tiran la piedra y lo esconden la mano, que hacen sus malas acciones y después, si uno los enfrenta, buscan cualquier excusa para tratar de cambiar el discurso y hacerse las víctimas. O inclusive, como algunos colegas de UPI le dijeron, que Jill solo estaba bromeando, para evitar hacerse cargo de las propias acciones de cada uno. Si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete, que hay más historias en camino. Déjame tus sugerencias en la caja de comentarios y agradezco mucho a todos los que me están notificando cuando se suben nuevas actualizaciones de historias que ya cubrimos en el canal. Muchas gracias. Esto fue Historias de Reddit en español. Hasta la próxima y nos vemos pronto.